empezar. Listo, bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a presentar un debate de la materia de indicadores sociales, fase 2, que es la que nos corresponde. Mi nombre es Gabriela Salom, soy estudiante de Sociología en la UNAD. Si quieren, cada uno se puede presentar en este momento. Si quieres, Juli, preséntate. No puedo grabar, Gaby. No, la estoy grabando si quieres, Juli. Ok. Dale. Buenos días, mi nombre es Juliana Ardila, yo estoy matriculada en el CEAD Medellín, pero yo no vivo en Medellín hace 8 años, yo vivo en Chile, me conecto desde Coquimbo, Chile. Listo, gracias, Juli. Si quieres, Pedro, preséntate. Yo no te escucho, no sé si lo estamos. Los demás me escuchan. Tampoco. Se te oye como lejos. Ahora sí me escuchan. O tampoco. Gaby, deberías de parar la grabación para que Pedro solucione los problemas de audio que tiene, Sí, porque si no, ya no. la vamos. Listo, Pedro. Entonces me presento. Sí, señor. Bueno, yo me llamo Pedro Simón Agudelo. Soy estudiante del CEAD de Dos Quebradas. Pues yo no vivo en Dos Quebradas. Vivo al lado, en Pereira. Y soy estudiante del programa de Sociología, 5º semestre. Gracias, Pedro. Laura, si quieres presentarte. Tienes el micrófono apagado. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Alejandra Sepúlveda Riz. En esta oportunidad nos encontramos realizando la unidad 1, fase 2, generalidades conceptuales y tipologías de los indicadores sociales, en la materia indicadores sociales. Soy estudiante de la UNAD del municipio de La Dorada, Caldas, de 5º semestre. Listo, gracias, Laura, por la presentación. Ahora pues vamos a continuar con la primera pregunta correspondiente al tema de los indicadores sociales. Vamos a empezar a compartir cada uno. Entonces, primero, ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales? Que es la primera pregunta que nos presenta la guía. Entonces, pues por mi parte, lo que alcanza a recopilar pues, de las lecturas y de todo, puedo ver que los indicadores sociales son instrumentos construidos a partir de conjuntos de valores numéricos o de categorías, ya sean ordinales o nominales, que nos permiten medir y analizar los fenómenos sociales. También nos ayudan a evaluar el Estado, cómo está funcionando el Estado. También nos ayudan a evaluar eso. También nos ayudan a mirar dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. La importancia de los indicadores sociales también radica en que estos nos permiten, pues como les dije, evaluar a los estados y nos permiten crear políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas y pues precisamente esto es de lo que se trata, digamos, en mi caso, la carrera de sociología que estamos estudiando, de crear políticas públicas. Entonces, en eso yo puedo resumir en qué radica la importancia de los indicadores sociales. Si quieres, Laura, compártenos tu opinión. Ok, para mí los indicadores sociales son un punto de referencia, son un instrumento que nos provee información sobre un tema determinado y la relación entre las variables y las posibilidades que permiten buscar posibles soluciones. Este indicador social permite mejorar el conocimiento y las perspectivas de diversas problemáticas para que de esta forma se puedan buscar estrategias que permitan mitigar el problema identificado. Juli, si quieres, compártenos tu idea. Bueno, para mí los indicadores sociales
Ya, qué pena. Ahora sí. Los indicadores para mí tienen una gran relevancia a la hora de detectar problemas y falencias en los sistemas públicos, que eso también es bastante importante para nosotros en la sociología. A través de los indicadores sociales podemos determinar, por ejemplo, cuáles son las causas de un flujo migratorio, que es precisamente el tema que yo estoy trabajando. También podemos detectar o se puede detectar falencias en otros aspectos, como tú en parece que eras tú o Laura la que estaba trabajando la desnutrición infantil, la deserción escolar, ¿cierto? Entonces, a través de eso, estos indicadores y estos números nos llevan a conclusiones que nos pueden ayudar o pueden ayudar al sistema público a identificar falencias, cosas que faltan, por qué se están pasando esto, por qué está pasando aquello, para poder implementar políticas públicas que ayuden a mejorar ese tipo de situaciones. Eso. Gracias, Juli. Y Pedro, cuéntanos cuál es la importancia de los indicadores sociales de acuerdo a lo que has leído de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo, Gaby, que no te escuché bien? No, 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 que Pedro nos comparta su... Ah, ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, se te Sí, sí, escucha. claro, te escuchamos. Bueno, yo creo que una importancia muy grande de los indicadores sociales es que nos ayudan a medir las brechas que se encuentran en la sociedad, las desigualdades, nos ayudan a medir el nivel de calidad de vida de las personas y así poder ver qué tipo de leyes o políticas públicas o estrategias se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de todas las personas, sobre todo de las que más están sufriendo o de las que más mal les está yendo, dependiendo de qué indicador social se hable o qué situación social se esté teniendo en cuenta. Gracias, Pedro, por tu aporte. La segunda pregunta dice, ¿cuáles aspectos de los problemas sociales cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir? Entonces, esta es una pregunta específica para el indicador que cada uno elige, si quiere comparte qué indicador eligió y qué otros indicadores, cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir, o sea, qué aspectos se miden de cada indicador que cada uno eligió. Entonces, si quieres, Pedro, dale de una vez tú y respondes esa pregunta. Según tu indicador. Yo, ¿quién? Sí, tú, pero. Según tu indicador social, ¿cuál fue? La segunda pregunta, que según mi indicador social, ¿cuáles aspectos se deberían medir? Preguntas específicas sobre el indicador social que yo seleccioné. Esa pregunta. Sí, sí, señor, sí. Ah, bueno. Yo creo que, yo creo que mirar el nivel de salud de la población. Por ejemplo, la expectativa de vida, la mortalidad infantil. Así podríamos, la pregunta específica yo diría, ¿qué se puede, cuáles son los sectores específicos en donde la mortalidad prematura es más elevada? Otro indicador que puede ser, porque mi indicador social son las estadísticas vitales. Otro indicador puede ser qué sitio, qué parte de Colombia tiene la mayor tasa de embarazos infantiles o adolescentes. Y allí tomar políticas, o sea, tomar estrategias de acuerdo a cuáles sean los territorios en donde más se encuentren este tipo de problemáticas. Y la tercera pregunta podría ser,
¿Cuál es? ¿Qué relación tienen las tasas de embarazos infantiles y mortalidad infantil con respecto a la pobreza poblacional? O sea, si hay alguna especie de correlación entre estos indicadores mostrados. Creo que se le fue la, ¿sí? Si quieres, Lau, sigue respondiendo tu pregunta. Si quieres, sigue respondiendo la pregunta. Ok, en esos indicadores podemos definir 5 sectores sociales básicos, que es la nutrición, la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social. En este caso, para el desarrollo de este programa, mi tema es la deserción escolar. Dentro de este tema podemos encontrar muchísimas variables, como lo es la pobreza, que es un factor muy importante. Yo creo que incluso en cada uno de los indicadores sociales que cada uno de nosotros escogió, las desigualdades y los ciertos problemas de inclusión con los que cuentan todas las comunidades. El indicador social que se escogió, de acuerdo con ese indicador, se pueden derivar diversas situaciones sociales, económicas y de desarrollo, dando respuestas a problemas y permitiendo buscar soluciones a esta problemática, identificando tanto factores internos como externos. La deserción escolar es un problema que no solamente se vive en Colombia, sino que se vive en diversos países de Latinoamérica. Los países de Latinoamérica son unos de los cuales tienen la mayor tasa de deserción, ya sea por problemas económicos. La mayoría de niños deciden dejar sus estudios simplemente por intentar ayudar a la economía de sus hogares, y esto ha generado finalmente que cada día se vayan presentando nuevas dinámicas y se vayan presentando nuevas situaciones, como lo fue en el año pasado, que la deserción escolar aumentó muchísimo más debido a la emergencia sanitaria. Entonces, constantemente estamos viendo que hay muchísimas variables que empiezan a influenciar como en estos indicadores sociales. Gracias, Laura. Ahora, Juli, si quieres, compártenos esa pregunta. Bueno, como les dije recién, yo estoy trabajando flujos migratorios. En específico, estoy trabajando el aspecto de la migración de colombianos hacia el exterior, determinada o delimitada por el nivel educativo que tienen los colombianos que migran. Y en sí, el género también, en su mayoría. ¿Por qué este tema? Porque bajo las estadísticas y la información que yo he encontrado, en un principio los migrantes, por ejemplo, las migrantes mujeres eran solamente tomadas como acompañantes. Y la migración que hubo, la primera ola migratoria, fue sobre todo a Estados Unidos, y era gente, mujeres de clase media y alta, de las que emigraban, mientras que la situación se vio revertida, para los años 90, cuando se produjo la tercera ola migratoria, que fue la gente que salió para España, huyendo de la crisis económica que había en el país en ese momento, que en ese momento también salieron muchas mujeres, pero eran de clase baja y media. Entonces, son aspectos bastante importantes con los que se puede determinar las reacciones que está teniendo la población a la situación que hay en el momento en el país, ¿cierto? En el 70 también habían problemas de seguridad pública, y en los 90 era la crisis económica que había y el reverberamiento del conflicto armado. Entonces, esto es bastante informativo para todos nosotros también. En la actualidad, esa es la pregunta, en la actualidad, ¿cuáles son los migrantes que están saliendo de Colombia? ¿Con qué nivel educativo? ¿Son más mujeres o menos hombres? Y ese es el determinante, porque se están yendo, porque no hay trabajo, porque la situación de inseguridad, porque los flujos migratorios no son solamente al exterior, sino también dentro del país, los flujos de la ciudad al campo, del campo a la ciudad. Entonces es todo un cuento que abarca
muchas variables e información acerca de las personas. Ya respondí a la otra pregunta, Gaby, lo de los aspectos de los problemas sociales. Ese era, ¿no? Ese era el que estamos respondiendo. Pero igual se relaciona, es que igual se relaciona mucho la pregunta. Sí, es que son muy relacionados. Bueno, es que los indicadores deben de medir todos los problemas sociales, porque a final de cuentas la sociedad está entretejida y todo se relaciona. Si no hay trabajo, ¿qué pasa? Se van a buscar trabajo. Totalmente. Baja la calidad de vida. Hay otro indicador, lo más de bonito, que yo ayer estuve en una conferencia que se llama el indicador de pobreza multidimensional, que también es un indicador complejo. Entonces, son mucha información y todos los indicadores en sí se relacionan y tienen que medir absolutamente todos los problemas sociales que tiene la sociedad. Y total, por mi parte, digamos, yo escogí el indicador de la desnutrición en menores de 5 años. Y bueno, con respecto a este también, digamos lo que decía Laura, que lo comparto mucho acerca de los niveles de pobreza, pues que, digamos, es uno de los aspectos que llega a medir mucho, digamos, en mi indicador social también, el nivel de ingresos que tiene una familia. Gran parte de esos ingresos van a la alimentación, entonces este es un gran aspecto importante para mí, lo de las nutriciones menores de 5 años, también la educación de los, perdón, la educación de los padres, la educación que han recibido los padres, influye mucho en la alimentación que le entregan a sus hijos. Entonces este es otro indicador. Y también a nivel cultural, las costumbres, que se acostumbra a comer, que es la costumbre, pues lo que cada país y cada ciudad, cada municipio tiene por costumbre, esto influencia mucho la alimentación que va a recibir un niño. Entonces esos serían los aspectos. Si quieren podemos discutir un poquito, unos 2 minutos, sobre la tercera pregunta, que es que para mí se relaciona mucho, como dijo Juli, se relaciona mucho con lo de la anterior pregunta que dice, ¿cuál fue el indicador seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? Entonces, digamos, pues por mi parte, voy a volver a leer la pregunta. ¿Cuál fue el indicador social seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? Entonces, pues por mi parte, la desnutrición infantil, y continúo con el tema, significa mucho, como les dije, el tipo de educación que han recibido los padres, y eso es lo que me ayuda a entender como las problemáticas sociales con respecto a que muchas madres, y lo vemos mucho, digamos, ahorita aquí en Colombia, muchas madres son solteras y muchas de ellas tuvieron sus hijos muy jóvenes, ni siquiera alcanzaron a terminar ni el colegio, ni mucho menos la universidad, porque ya no hay recursos para pagar una universidad. Entonces, ahí puedo entender que mi problema se desglosan muchos más problemas sociales que ahorita vemos. No sé quién más quiere aportar aquí a la tercera pregunta. Yo, no, sí, bastante interesante. Dale, Laura. Sí, en realidad es un tema muy interesante porque incluso en otro grupo de otra materia también estamos viendo lo que es la desnutrición, y se enfoca básicamente en lo que dice la compañera, de que la familia es un factor muy importante en este tema, incluso la sociedad, la religión y todos los aspectos que finalmente los niños van manejando. Por ejemplo, en el indicador social se puede determinar que se derivan diferentes factores, como la falta de recursos, el trabajo infantil, que también es un indicador muy activo en nuestra sociedad, la falta de escenarios educativos, porque en la mayor parte de los territorios los escenarios educativos no son suficientes para el nivel educativo. También la deserción escolar muchas veces se debe a los embarazos en adolescentes, en el desempleo, en la exclusión, en la poca productividad. Esto quiere decir que finalmente cuando una sociedad no alcanza un nivel educativo es poco productiva, y esto genera muchas falencias al interior, pues como de una economía y de un país, lo cual genera pérdida de recursos y atrasos en el desarrollo, también generando desigualdades y vulneración a toda la comunidad. No, y eso se relaciona mucho. La pobreza multidimensional, la pobreza estructural, con la desnutrición, la deserción, porque
bueno, si no tenés cómo darle desayuno al niño, ¿cómo lo vas a mandar para el colegio? Y lo que dijeron también ahora en pandemia, o pasa también en muchas casas que a veces en los colegios hay restaurantes, ¿cierto? Entonces mandan a los niños para el colegio porque allá van a tener un ¿qué? Van a tener un desayuno por lo menos, te liberan la carga de la familia de tener que darle una comida al niño y quién sabe si ese niño va a volver a comer durante el día. Y eso es un problema que tienen muchas familias carentes de recursos. Igual llama mucho la atención también los niveles educativos, porque, por ejemplo, lo que acostumbran a desayunar en Colombia o lo que acostumbramos a desayunar es muy diferente de lo que acostumbran a desayunar en otros países. Aquí, por ejemplo, se toman un té con un pan con algo. Y para mí eso es, por ejemplo, desde mi vista cultural, eso es como un desayuno súper pobre, ¿no? Uno acostumbrado al chocolatico, con la arepita o con alguna cosita. Pero es que es la verdad. Depende mucho del nivel educativo y del nivel económico lo que le vas a dar al niño y lo que vas a comer durante el día, porque no todas las familias tienen acceso, lamentablemente, a proporcionarle las 3 comidas a una persona. Y ahí es cuando también se generan otros problemas, otras carencias. ¿Cuántos niños todavía no van a la escuela sin zapatos siquiera? ¿Cuántas padres, madres de familia se han tenido que ir de su casa o de su pueblo, de su corregimiento, incluso de su país, para poder mandar plata para que sus hijos se sostengan? Tener que pasar trabajos difíciles o estar ellos mismos aguantando hambre en otra parte, en malas condiciones para poder mandarles plata a sus hijos. Entonces es un problema que involucra todos los indicadores para una sola cosa, todo está así como entremezcladito. Sí. Pedro, ¿quieres aportar algo más a la pregunta 2 y 3? La de ¿cuál fue el indicador seleccionado? Eso aporta el entendimiento del problema social. Sí, yo quiero. Y una pregunta, ¿sí quedó filmado lo otro mío? Ay, Sí, que tranquilo. Sí, que hay se que me fue confirmado. la luz, se fue la luz en toda la cuadra. Ay, tranquilo, pero hay que confirmado, no te preocupes. Ah, bueno, sí, una cosa, un entendimiento que yo tuve sobre el problema social que yo seleccioné es algo que tiene que ver con la tasa de natalidad y lo que dicen las personas. Algo que uno nota es Pedro, que no se te escucha. me escuchan. Yo sí lo escucho. Ahora sí, ahora Yo sí te sí. estoy Ah, escuchando. ya. Yo sí lo escucho. Ah, bueno. Bueno, yo algo noto sobre la tasa de natalidad. Entre la, en cuanto a la tasa de natalidad es más alta, también tiende a haber, también, también tiende a haber, también tiende a haber una tasa de mortalidad materna alta y mortalidad infantil alta. Aquí en Colombia, como en toda Latinoamérica, esos 3 indicadores van en descenso. Pero algo muy curioso que a mí me pareció es que si tú le preguntas a alguien por qué no quieren tener hijos, todo el mundo te va a responder lo mismo, por falta de recursos, por el alto costo de vida que hay en las áreas urbanas, pero lo chistoso es que si tú miras los indicadores sociales, los que más hijos tienen son las personas que menos pueden tenerlos, las que menos recursos tienen para tenerlos. En todos los países que yo he mirado, Colombia no es la excepción. Las familias con menores ingresos, las mujeres de esas Eso es familias muy cierto. son las que más hijos tienen la mayor tasa de fertilidad. Entonces, eso me parece curioso y también me parece curioso que entre mayores el ingreso de una persona, la educación, el ingreso, todo, menos hijos tienen. Entonces, Colombia aparece
tener una reducción de pobreza, porque si tú miras a Colombia, Colombia cada vez tiene una reducción más amplia de la expectativa de la tasa de natalidad y a su vez la expectativa de vida de la población sube. Entonces me pareció es un poco curioso con mi investigación, porque lo que uno encuentra con los indicadores sociales no es lo que la gente te dice. Sí, total, Pedro. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero para finalizar, si quiere, cada uno dice qué tipología de indicadores es cada uno de los indicadores sociales. En mi caso, pues, de acuerdo a la webconferencia que realizó el profesor, podemos clasificar un indicador de la nutrición infantil en puede ser cuantitativo y cualitativo. Cualitativo porque se puede separar en categorías, cuantitativo pues porque se puede medir por medio de números y también compuesto, es decir, que abarca más indicadores sociales. Lau, si quieres aportarnos tú, ¿cuáles tipos? Pues el mío, o sea, los indicadores también se pueden determinar entre complejos y simples. En este caso, el indicador que yo escogí, que es la deserción escolar, sería un indicador de acceso, porque está el indicador, está el recurso, pero lo que vamos a determinar es el acceso a él, o sea, por qué finalmente no se está accediendo a ese recurso y por qué finalmente se están generando tanta deserción escolar. Gracias, Juli. Bueno, mi indicador yo lo calificaría como cualitativo porque puede expresarse de una forma numérica, ¿cierto? Pero también lo calificaría como por tasa porque se puede medir comparando, por ejemplo, la población. Tengo ahí la duda si puede ser un intermedio o compuesto, porque en realidad si viene el indicador o las tasas migratorias, son un número, uno lo puede discriminar por muchas cosas, como lo estoy haciendo yo, por nivel educativo, por género, por país. Súper bien. Y Simón y Pedro, perdón. Bueno, yo diría que el mío es cuantitativo porque literalmente son puros números y porcentajes. La tasa de natalidad es un número que se mide por el número de mujeres que hay. Por ejemplo, digamos 5 de cada 1000. Y lo mismo pasa con la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Yo diría que es cuantitativo porque literalmente 100% números. Se mide más que todo o sea, el indicador por 1000 es como una hipótesis, es haciendo de cuenta que hay 1000 personas, pero en realidad no es así. Por lo que tú tienes que hacer una operación matemática estadística. Entonces, es más que todo números, porcentajes y operaciones estadísticas y matemáticas simple. Entonces, en mi caso, yo diría que es 100% cuantitativo el indicador social que yo seleccioné como tipología. Listo, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por participar de este debate acerca de los indicadores sociales. Ya vamos a terminar la grabación.